Biblia explicada, un recorrido diario por las Sagradas Escrituras. Vamos a continuar nuestro recorrido explicativo por el texto bíblico. Seguimos con Mishlei, el libro de Proverbios, y estamos en la segunda sección de este libro que comenzó en el capítulo 10. Hoy nos corresponde el capítulo número 11. Esta segunda sección de los Proverbios presenta una comparación en contraste las acciones de los que deciden obedecer a Dios y seguir sus principios y los que rechazan estos principios guiadores y que reciben consecuencias por sus malas decisiones. Se habla de justos e impíos, de sabios y de ignorantes. El capítulo 11 continúa con esta comparación de contraste. Vamos a leer los versículos del 1 hasta el 11. Vamos a ver los detalles. De todos modos, ustedes, como tienen su Biblia en mano, nosotros tenemos dos versiones de la Biblia. Tenemos la Reina Valera 1995, que es la que tiene mi esposa. Y yo tengo la siglo XXI. Seguramente tú tienes la Reina Valera 60 y vas a ver algunas variantes dentro de la traducción. Pero la esencia del mensaje se mantiene. Así que vamos a leer los primeros 14 versículos. Vamos a ver algunos detalles importantes y vamos a continuar la lectura hasta completar todo el capítulo. Comenzamos. Dice: Jehová abomina el peso falso, pero la pesa cabal le agrada. Cuando llega la soberbia, llega también la deshonra, pero con los humildes está la sabiduría. La integridad guía a los rectos, pero a los pecadores los destruye su propia perversidad. De nada servirán las riquezas en el día de la ira, pero la justicia librará de la muerte. La justicia del perfecto endereza su camino, pero el malvado caerá por su propia impiedad. La justicia libra a los rectos, pero los pecadores son atrapados en su pecado. Cuando muere el hombre malvado, perece su esperanza, la expectación de los malos perecerá. El justo es librado de la tribulación, pero su lugar lo ocupa el malvado. El hipócrita con la boca daña a su prójimo, pero los justos se libran con la sabiduría. Con el bien de los justos se alegra la ciudad, pero cuando los malvados perecen se hace fiesta. Por la bendición de los rectos la ciudad es engrandecida, pero por la boca de los malvados es trastornada. Aquí hay varios detalles. Acabamos de escuchar la versión Reina Valera 1995. Yo les voy a mostrar los detalles de la siglo XXI. Por ejemplo, en el versículo 1 dice: el Señor abomina la pesa falsa. Aquí está hablando que Dios aborrece el fraude y ama la honestidad. La pesa falsa tiene que ver con nuestras transacciones comerciales. Tú vas a comprar algo, tú vas a comprar 1 kilo o 1 libra de algo, tú esperas que se te dé lo que estás pagando. El comerciante debe ser justo, debe ser íntegro, debe ser honesto. En estos días estaba leyendo que nosotros como cristianos debemos de ser justos también al pagar. O sea, si ese es el precio, no deberíamos de estar regateando. Yo pues nunca había leído ese texto, pero sí ella analizaba allí que el regateo es como querer pagar menos de lo que según pues cuesta el producto. Pero como vivimos en un ambiente de maldad, entonces muchas veces, no siempre, muchas veces algunas personas aumentan el valor de un producto porque saben que alguien les va a pedir rebaja. Eso sí. Y lo bajan al precio real y la persona lo compra al precio real o quizás un poquito más caro, pero sintió que le hicieron una rebaja y eso está mal. Entonces tenemos que ser justos de parte y parte, tanto el que compra como el que vende. ¿Por qué? Dice el versículo 4, porque de nada aprovecha la riqueza, una riqueza que se ganó injustamente, y habla del día de la ira, el día del juicio, pero la justicia librará de la muerte. Ahora, hay algunos detalles mucho más relevantes. Yo he hecho un bosquejo que quiero mostrarles en la pantalla, como un mapa mental, para que podamos entender más o menos lo que nos quiere decir estos primeros 14 versículos que acabamos de leer. Hay un contraste entre el justo y el impío. Externamente son dos personas iguales. Son dos personas que están en un mismo ambiente. Evidentemente nadie es justo por su propia cuenta.
La única manera de ser justos es a través de la justicia de Cristo y la transformación que el Espíritu Santo nos hace. Todos nacemos en pecado, todos tenemos ese gen maligno que necesita una transformación. Pero una vez que el Espíritu Santo obra en nosotros, que somos conmovidos y somos llevados al arrepentimiento y empezamos a caminar por el sendero de la rectitud porque el Señor nos lleva de la mano, entonces empezamos a practicar lo que aparece allí en el lado del justo. La honestidad que leímos en el versículo 1, la sinceridad que leímos en el versículo 2, la integridad del versículo 3 y la honradez en el versículo 4. Es como resumir esos primeros 4 versículos. Lo contrario a lo justo es la impiedad. En el caso de la honestidad, lo contrario es el fraude. El impío practica el fraude. Practica la soberbia, no es sincero, se molesta aun cuando no tiene la razón. Es perverso. Siempre está maquinando el mal. Está buscando hacer lo malo. Y estamos hablando de transacciones comerciales, pero esto abarca todas las áreas de la vida. El justo es honrado, pero el impío es egoísta. Entonces, si vemos que alguien nos da vueltas de más, lo más justo es que yo devuelva las vueltas y sea honrado, pero el egoísta siempre va a querer su beneficio personal. El honrado va a querer el beneficio de los demás. Evidentemente va a reclamar justicia para sí, pero no va a querer que a los demás se les haga injusticia. Y ahí estarían entonces también los beneficios, ¿no? En cuanto al justo, los beneficios. Y en cuanto al impío, pues las consecuencias malas. Claro. Es librado de la angustia, el justo. Es una bendición para los demás. Y el impío es atrapado por su maldad. Uh-huh. Y son hipócritas y chismosos. Y son hipócritas, o sea, muestran una doble cara y tratan de hacer que su mentira se vea como si fuera verdad. Y son chismosos porque están buscando hablar siempre mal de los demás. Ahora fíjate que en el versículo 5 también está el contraste. Porque a pesar de que el justo está practicando la honradez, la sinceridad, la integridad, pasó por un proceso de transformación. Vamos a leer de nuevo el versículo número 5. La justicia del perfecto endereza su camino, pero el malvado caerá por su propia impiedad. En la versión que yo tengo dice la justicia del íntegro, no del perfecto. O sea, perfecto es porque hay una obra de transformación, pero fíjate que dice endereza el camino. Un camino que en alguna vez estuvo torcido. En algún momento de nuestra historia andábamos por caminos torcidos. Y reflexionó y cambió su conducta. Y cambió. Quiere decir que el impío puede ser transformado. Si una persona practica el fraude, es soberbio, es perverso, es egoísta, va a caer en su propia malicia y será atrapado por su maldad. Pero mientras tenga vida, puede cambiar. Puede cambiar, puede ser transformado. Claro, esa es la obra del Espíritu Santo. Y esa es la esperanza que tenemos nosotros, que todavía en nuestro caso no ha perdido, o sea, no se ha perdido todo. Porque la obra del juicio se está llevando, pero todavía no ha llegado el día de la ira, no ha llegado la consumación del juicio. Si hay hipocresía, si hay chisme en nuestra vida, si nos colocamos en las manos del Señor, seremos transformados. Pero hay otros detalles más. Les voy a dejar unos segunditos allí la imagen para que ustedes reflexionen sobre lo que está en la pantalla. Pero me gusta mucho lo que dicen los siguientes versículos, porque fíjate que el versículo 10... Con el bien de los justos se alegra la ciudad. Claro, mira, el justo es una bendición para las personas. Se alegra la ciudad porque las cosas se están haciendo correctamente. Pero cuando los malvados perecen, se hace fiesta. O sea, imagínate tú. O sea, uno no se debe alegrar por la muerte de nadie. O sea, la gente se alegra no porque murió el impío, sino porque ya la impiedad no está en función. Si un impío es transformado por la obra del Espíritu Santo y se hace justo por los méritos de Cristo, o es declarado justo por los méritos del Señor Jesús delante del Padre, la gente se alegra. No se alegra de la muerte del impío, se alegra de que el impío ya no obre más. Eso es lo que causa alegría. No tiene que morir una persona literalmente para que pueda convertirse en una bendición para otras personas. Puede estar en vida y puede ser transformado. Y esto nos hace un llamado a no esperar hasta el último momento de nuestra vida para entregarle nuestro corazón
al Señor. Vamos a leer de nuevo los versículos del 12 a el 14. El que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, pero el hombre prudente calla. El que anda con chismes revela el secreto. El de espíritu fiel lo guarda íntegro. Donde no hay dirección sabia, el pueblo cae. La seguridad está en muchos consejeros. El versículo 14 de la siglo XXI dice: sin buen gobierno la nación fracasa, pero en la multitud de consejeros hay seguridad. Donde no hay dirección sabia, es decir, donde Dios no reina en el corazón de una persona, todo será un fracaso, pero donde Dios gobierna y transforma ese corazón, habrá seguridad. Me gusta mucho porque dice aquí: el que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo. Entonces, claro, me gusta en el sentido de que enfatiza que una persona impía lo que tiene es amor propio y necesita es tener amor hacia los demás. Amad a vuestros semejantes, como si fuera a ti mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo, que es uno de los mandamientos más importantes, porque allí se describen los 6 mandamientos de la ley de Dios. Honra a padre y madre, no mates, no robes, no digas falso testimonio, no adulteres, no codicies. Eso es amor al prójimo. Sí, y me llama la atención en el versículo 14. Bueno, esta versión dice: la seguridad está en muchos consejeros. A veces nosotros pensamos que no la sabemos todas, y cuando nos dan un consejo no lo recibimos, o sencillamente decimos: esa persona se está metiendo en lo que no le corresponde. No sé, sí. Entonces a veces caemos en ese mal, y debemos de tener en cuenta que cuando vayamos a tomar decisiones, pues el primer consejero es Dios. Debemos de pedirle siempre consejo a Dios, pero también hay personas prudentes y sabias que nos pueden tender una mano, un consejo, para que podamos tomar la mejor decisión. Continuamos la lectura a partir del versículo 15, que dice: con ansiedad será afligido el fiador del extraño. Y esto ya habíamos hablado de las fianzas, no nos metamos en fianza. Nuevamente se reafirma el mensaje: pero el que odia las fianzas vive confiado. Ahora se habla nuevamente de la mujer, pero dice: la mujer graciosa recibe honra. No sé cómo lo dirá la 95. Agraciada. Agraciada. Porque la palabra graciosa suena como que chistosa. Pues no sé, depende de... O una mujer que se da a querer, una mujer respetable, recibe honra. Y los audaces consiguen riquezas. El bondadoso se hace bien a sí mismo, pero el cruel se atormenta. A sí mismo se hiere, se atormenta, dice la otra versión. Contraste, hay un contraste. ¿De qué lado quieres estar tú? ¿De los justos o de los impíos? Si reconoces que tenemos un problema, si tú reconoces que tienes un problema, hoy puedes ser transformado en justo por los méritos del Señor Jesús, y eso es un mensaje que nos llena de esperanza. Vamos a seguir leyendo, versículo del 18 hasta el 23. El malvado obra con falsedad. El que siembra justicia obtendrá firme galardón. Como la justicia conduce a la vida, así el que sigue el mal lo hace para su muerte. Abominables son para Jehová los perversos de corazón, pero los perfectos de camino le son agradables. Tarde o temprano el malo será castigado, pero la descendencia de los justos se librará. Como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo, es la mujer hermosa, pero falta de sentido. El deseo de los justos es solamente el bien, la esperanza de los malvados, el enojo. Esto es como un resumen de lo que ya hemos venido diciendo en los primeros 17 versículos. Se habla nuevamente el efecto que tiene el justo y el impío. El impío se hace daño a sí mismo porque tiene una mente perversa, y se habla de esa mujer que, aunque siendo hermosa físicamente, es una mujer sin discreción, sin respeto, sin cordura, sin amor propio, sin temor del Señor, y se la compara como un anillo de oro en el hocico de un puerco, o sea, un desperdicio. Un desperdicio, claro. Un desperdicio total. Porque un anillo bien bonito, pues. De oro, imagínate. En el hocico de un puerco, y un puerco no valora.
No valora lo que tiene. Y nosotros tenemos que valorarnos. La mujer debe valorarse, el hombre debe valorarse. Como seres humanos debemos valorarnos porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Sí. Esto no tiene que ver solo con las mujeres, tiene que ver con todos. Con todas las Con personas. todos. Se habla de la mujer porque, bueno, la mujer en sí es atractiva. Los hombres de por sí somos feos. Pero No. la belleza viene de la mente, del corazón, Del corazón. de lo que expresamos. Dice, físicamente no será muy atractivo, pero es una linda persona. Una persona por su manera de tratar a los demás. Bueno, la última parte de este capítulo va desde el versículo 24 y ya tiene que ver con la vida práctica del justo. ¿Cómo debe vivir el justo? Versículo 24. Hay quienes reparten Y les ha añadido más. y reciben más de lo que dan. Y hay quienes reciben más de lo que es justo y van a la pobreza. Esto es de la vida práctica. Y esto es verdad, cuando tú eres generoso, déjame decirte que el Señor te devuelve mucho más de lo que hemos dado. Sí, eso lo hemos vivido en carne propia. Lo hemos vivido y lo hemos visto también en otras personas. Personas que teniendo poco, de lo poco comparten y Dios les provee, no sé cómo, pero les provee. Igualmente nosotros lo hemos experimentado, aunque tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda, o sea, no estemos divulgando lo que hacemos, pero sí hemos experimentado el ayudar a otras personas y cómo Dios nos ha restituido mucho más de lo que hemos dado. Y eso es parte de la vida. Versículo 25. El generoso será prosperado, y el que sacia a otros, él también será saciado. La gente maldice al que acapara el grano, pero cubre de bendición al que lo vende. Esas personas que dicen, no, es que van a subir los precios, entonces voy a acaparar el producto para venderlo a precio nuevo. Eso nosotros lo vivimos en Venezuela en un tiempo, pues no sé cómo estará ahorita, pero en un tiempo estaba así. Las personas acaparaban porque sabían que al día siguiente iba a subir de precio. Así que retenían lo que tenían para venderlo más caro. Y eso traía miseria, hambre, tristeza, dolor, desesperación. Pero a ellos les importaba poco. Quizás también ellos estaban pasando por sus crisis desde su punto de vista comercial. Y querían justificar la crisis que estaban viviendo, pues afectando a otras personas, porque la condición aparentemente lo justificaba. Pero en las pesas justas del versículo 1 es donde el Señor se agrada. Y si nosotros somos justos, Dios se encargará de hacernos también justicia. Como el proverbio que leímos ayer, donde decía que Dios no deja que pase hambre el justo. Correcto. Entonces nosotros no debemos de temer, sino de ser correctos en todo lo que hagamos. Por eso dice versículo 27, el que procura el bien a los demás, evidentemente, será bien visto. Pero el que busca el mal, mal le irá, porque está buscando el mal para los demás, no para sí, sino que eso se le va a reintegrar. El que confía en sus riquezas, caerá. Pero los justos prosperarán como hojas verdes. Esto me hace recordar el Salmo 1, será como árbol plantado junto a corrientes corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae porque está verde. Y está siendo alimentado por las aguas que representan las enseñanzas que el Señor nos imparte. Y el libro de Apocalipsis habla de no destruir los árboles verdes que están frondosos. Y el confiar en Dios también hace que nosotros pues nos alejemos de todas estas cosas, porque aquí el versículo dice, el que confía en sus riquezas. Una persona que confía en sus riquezas es aquella que está dispuesta incluso a pasar por encima de otras para obtener riquezas. Uh-huh. Esa es una persona que confía en sus riquezas, no confía en Dios. En cambio, una persona que confía en Dios es aquella que hace lo correcto. Y pone eso en las manos del Señor y el Señor obrará. El Señor obrará porque, vuelvo y repetimos, nosotros lo hemos vivido en todas las áreas de nuestra vida. Lo hemos vivido, hemos tratado de hacer las cosas, no somos perfectos, hemos cometido errores, pero en la mayor posibilidad hemos tratado de hacer las cosas correctas y Dios nos ha recompensado. El que turba su casa, porque comete estas acciones imprudentes, hereda viento. Yo pienso que aquí también tiene que ver con aquellas personas que malgastan el dinero en otras cosas y descuidan lo que realmente es valioso en casa. Porque se dejan llevar por los placeres, por los gustos, por los vicios. Turban su casa, se gastan los recursos
impropiamente y su casa padece necesidad. El necio será ser siervo del sabio, el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas, o sea, que beneficia a otras personas y les muestra el camino por su propia experiencia, por la que ellos anden por ese mismo sendero, es sabio. Versículo 31. Ciertamente el justo recibe su paga en la tierra. ¿Cuánto más el malvado y el pecador? O sea, Dios dará a cada uno según lo que haya hecho. Lo que Aquí haya en la decidido. tierra y en la venidera también. Correcto. Es interesante, será recompensado aquí. Aquí vamos a recibir las bendiciones del Señor, que son bendiciones circunstanciales, pero que nos hacen sentir bien hasta que Cristo venga a buscarnos. ¿Crees tú que vale la pena seguir estos consejos? Yo creo que sí. Yo me propongo, con la ayuda del Señor, como familia, nos proponemos a seguir estos consejos y a enseñarlos a nuestros hijos, para que ellos, por la experiencia, puedan demostrar que vale la pena seguir este mensaje. ¿Qué te ha parecido? ¿Qué versículos te llamaron más la atención? A mí, de manera personal, me gustó mucho el 14. Sin buen gobierno, la nación fracasa, pero en la multitud de consejeros hay seguridad. ¿Y a ti cuál te gustó más? Bueno, a mí me gustaron varios, incluso los tengo aquí subrayados. Uno que me gustó es: hay quienes reparten y les añadido más. Correcto. Y hay quienes retienen más de lo justo y acaban en la miseria. El alma generosa será prosperada, el que sacia a otro será también saciado. El que confía en sus riquezas. Esos versículos me llaman la atención, pues son bien entendibles. Ahora, si ustedes quieren profundizar más sobre el versículo 24 que acaba de mencionar mi esposa, les invito a que lean Levítico 25, versículos del 35 al 38, para que ustedes vean que esto no es un mensaje nuevo. Ya desde el antiguo Israel, mientras ellos peregrinaban por el desierto, Dios le había dado instrucciones de generosidad a los necesitados, extranjeros, huérfanos, viudas y personas que habían caído en la desgracia. Era parte de los mandamientos que se dieron, que no están dentro de la ley de Dios, pero se sobreentienden porque ama a tu prójimo como a ti mismo. Si tú lo ves en desgracia, ayúdalo. Dios dejó la generosidad para que nosotros también formemos parte de ese plan de salvación. O sea, siendo generosos, nosotros nos ayudamos a nosotros mismos, no porque Dios nos dé bendiciones materiales. O sea, no es un convenio con Dios decir, No. yo voy a dar para que me den. No, sino que es una ayuda porque el egoísmo se desraiga de nosotros. Y de esa manera, pues... Es una preparación, es decir, estoy teniendo el espíritu que Cristo tuvo cuando estuvo aquí en la tierra, que lo dio todo por la humanidad. Nosotros damos de lo que recibimos. A ver, damos de lo que ya hemos recibido. No damos de lo que no tenemos, damos de lo que tenemos. Porque ya Dios nos bendijo. No para que Dios nos bendiga, sino porque ya nos da su bendición. Ya nos ha dado su bendición. Así es. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias, Señor, por estas enseñanzas, por estas instrucciones. Porque tenemos muchas cosas que aprender, pero para nosotros aún hay esperanza, porque podemos ser transformados y guiados por tu Espíritu Santo. Bendice a cada persona, Señor, que esté dispuesta a hacer tu voluntad, y muéstrales el sendero de la rectitud, y demuéstrales, Señor, que vale la pena seguir este camino. Son agradecimientos que te hacemos en el nombre santo de nuestro Salvador Cristo Jesús. Amén. Amén. La invitación es para que puedas acompañarnos al próximo capítulo, el capítulo número 12 del libro de Proverbios. Así que no olviden suscribirse, activen las notificaciones y compártanlo con otras personas para que juntos sigamos creciendo en lo que Dios nos ha revelado.